Está con nosotros el capitán que dirige, el coordinador de esta nave, ¿no? Y yo creo que ha dado un cambio drástico, no solamente fuera de sí, sino también dentro de sí. Es completamente otra persona. Lo veo en paz. Feliz, totalmente en paz. Brillante. Y este equipo armonizado. Vamos arriba. Gracias a él. Adelante, Julio Alberto Martínez. Gracias, Luis. Yuri. Gracias, Ernesto. Gracias a Guaracuya. Ernesto, suscribo completamente tu comentario. Lo suscribo desde el principio hasta el final. Creo que es una advertencia muy prudente que le haces al presidente Luis Abinader en este contexto, cuando aún hay tiempo para solucionar los problemas. Miren, señores, recientemente se produjo la visita de la nueva directiva del Consejo Nacional de Empresa Privada al presidente de la República, del CONEP, que nueva vez lo preside don Pedro Brache. Y esta visita se produce en un contexto que es sumamente, diríamos, inquietante para toda la República Dominicana, porque estamos padeciendo los efectos económicos y sociales de la crisis sanitaria que ya se están sintiendo en los productos de la canasta básica familiar. Hay algunos productos que han incrementado su precio en lo que va en estos meses de la pandemia, y que esto está generando alarmas y preocupación en muchos sectores de la vida nacional. Y me puedo referir específicamente a varios productos. Ha incrementado el pollo, ha incrementado el huevo, ha incrementado la carne de res, ha incrementado el galón de aceite, ha incrementado el salami. Y esto es preocupante, señores, porque este incremento se da en un contexto donde los ingresos de las familias dominicanas se han visto seriamente deteriorados, y en un contexto internacional donde también ha habido fluctuaciones en los precios de las materias primas y los alimentos, y eso por supuesto que tiene un efecto en la economía local. Ahora, ¿cuál es el rol y qué debe hacer el gobierno en un contexto como este? Garantizar a precios accesibles a la población los productos nacionales. Cuando inició esta pandemia, todos, voy a decir la mayoría, por no decir todos, los supermercados del país dijeron que nosotros estamos en capacidad de producir el 85% de los alimentos que consumen los dominicanos. De hecho, decían que aquí había una producción, que nadie se desesperara, que no se impacientaran, que no había problema con el abastecimiento de los productos de la canasta básica familiar en el país. Y esto, yo recuerdo que de hecho hasta la FAO había declarado que la República Dominicana había alcanzado la categoría de lo que ellos denominan la soberanía alimentaria. Entonces, desde el inicio de la pandemia hasta la fecha, hemos visto que el turismo lo cerraron, los sectores, el turismo se cerró completamente. Y si el sector agropecuario le vendía al sector turístico más de 30,000 millones de pesos en productos agropecuarios, es decir, productos que consumían los turistas en los hoteles dominicanos, y ya esa sobreproducción, diríamos, se encuentra ociosa en el país, entonces, ¿por qué ha habido ese incremento tan descomunal de los productos de la canasta básica familiar? Pero en un contexto como este también nos preguntamos, ¿qué está haciendo Proconsumidor? ¿Qué está haciendo Proconsumidor? O sea, no se siente ninguna iniciativa de parte de Proconsumidor para garantizar que los precios no incrementen producto de la especulación, porque hay otras razones que podrían explicar el incremento de los precios de la canasta básica familiar. Ahora, lo que no se puede permitir es que se haga mediante la especulación, porque esto atentaría o atenta mucho más contra la gente que necesita de estos productos, que consume estos productos de la canasta básica familiar, y que por supuesto cada día lo ve como artículos de lujo. Y termino diciendo que el gobierno tiene que prestar seria atención a este tema. No basta ni es suficiente con garantizar mediante INESPRE
los pollos, la libra de pollo en este caso, que se logró un acuerdo con el sector agropecuario para comprarle 4 millones de libras de pollo y que estas sean de pollos y que estos sean distribuidos a los sectores populares. O sea, no basta con eso, tenemos que poner atención a la raíz del problema. Y qué bueno que se produjo esa visita del CONEP y qué bueno que ya el CONEP definió el esquema de su nueva directiva y ojalá que se mantenga trabajando conjuntamente con el gobierno, todos estos sectores empresariales, para evitar que continúe este incremento injustificado en este contexto de los productos de la canasta básica familiar, porque esto es serio, señores, esto es muy serio. Yo tengo aquí unos datos que son espeluznantes. Por ejemplo, la carne de pollo de 60 pesos la libra incrementó a 70 pesos la libra. La carne de res de 100 pesos se está vendiendo ahora 180 pesos la libra. Matadero, está más caro en el súper. Sí. El galón de aceite de 9 pesos se ha incrementado a 200 pesos de carro. La venta. El salami se ha incrementado un 3%. Yo tengo unos datos aquí que son preocupantes en este contexto. Y el gobierno no puede dejar que un tema como este se le vaya de la mano, porque esto sí es preocupante. Bueno, señores, en segundo lugar, yo quiero referirme a lo que ocurrió en el Congreso Nacional en el día de ayer. Señores, los derechos fundamentales no son ilimitados. El derecho a la huelga y el derecho a la protesta, eso tiene limitaciones. O sea, usted no puede, amparado en un derecho fundamental a la protesta, expresar de manera pacífica una exigencia, un reclamo frente al poder, cometer excesos como el que se cometió frente al Congreso Nacional por un grupo, voy a decir entre comillas, de trabajadores que estaban reclamando que se le otorgara el 30% de los fondos de pensiones. Que esta protesta estuvo encabezada por el diputado del Partido Reformista, Pedro Botello, que ha sido muy insistente en ese reclamo y tiene todo el derecho de reclamar lo que entienda que sea necesario. Ahora, tenemos que hacerlo por los mecanismos formales de la democracia y hacerlo de manera pacífica. En esta protesta apedrearon al Congreso Nacional, entraron a pedradas, incluso a la oficina de la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful, le rompieron un cristal. ¿Ustedes se imaginan que hubiesen estado en ese momento en una reunión y que alguien hubiese resultado herido producto de esa piedra que esa turba frente al Congreso lanzó, supuestamente exigiendo la reivindicación del 30% de los fondos de pensiones que les han otorgado a los trabajadores? Eso es peligroso. Aquí hay una situación que tiene que manejarse y que el propio Congreso tiene que poner de su parte, porque el Congreso, hay cámaras en el Congreso y tiene que haber una investigación, incluso hasta una sanción disciplinaria con ese diputado. Pero también aquí, frente a cuando se generó el debate, la controversia en torno a la Ley de Desarrollo Fronterizo 28-01, otra turba se apostó frente al Congreso, que hasta el propio presidente de la Cámara de Diputados dijo: señores, pero esto es extraño. Este proyecto llegó aquí el viernes y ya el lunes nosotros teníamos una protesta aquí frente al Congreso. Niño, pero qué rápido se organizaron esos reclamos. Una ley que uno tiene que sentarse a leer y estudiar para poder. La sociedad está mucho más organizada. Comprender su alcance. Entonces, a esto tiene que ponérsele un coto. Esto no puede permitir que vuelva y suceda, que amparado en un derecho a la protesta se cometan este tipo de atropellos. Y por supuesto, tiene que haber algún tipo de sanción por parte de la Cámara de Diputados a Pedro Botello, que fue quien encabezó esto. Yo sé que el diputado Pedro Botello no es verdad que va a alentar que se le entre a pedrada al Congreso o que se rompa un cristal de un colega suyo en el Congreso Nacional. Claro que no, sabemos que eso no es así. Ahora, sí estuvo encabezando e incitando a esa protesta. Algún tipo de sanción debe haber en ese sentido. Cambio fuera. Vino la